Trovadores, la siguiente historia fue contada por un suscriptor, escrita y adaptada por mí para los seguidores del canal. Es una historia real de auténtica brujería, así que agradecería mucho que compartas el video y como meta personal que lleguemos a 500 o 1000 likes. La brujería manda, escrito por Trovit. Hola, ¿qué tal, señor Trovit y seguidores? Por motivos de seguridad quiero que mi nombre no aparezca en la historia que te envío, debido a que es un suceso familiar, que por un lado da algo de vergüenza, pero considero debe ser contado, y esperando a todos los que lo escuchen cuando lo narres, sirva de experiencia. Entiendan que hay fuerzas con las que no se debería jugar, porque todo tiene consecuencias. Frente a alguna acción puede haber reacciones incluso más fuertes de lo que podrías esperar. Y quiero decirlo claramente para todos, nunca, pero nunca, sin importar su situación, nunca recurran a la brujería porque pagarán el precio. Será tan alto que habrían preferido devolver el tiempo para no cometer el error de hacerlo. Para el año 2012, viví en una ciudad pequeña de Colombia, cerca de una zona rural. Mi nombre es Emilio. La historia que quiero contarte no propiamente me sucedió. Fue a un familiar muy cercano, una persona que he querido mucho, mi tía Laura, la cual es prima de mi mamá. Ella tenía 35 años cuando todo pasó. Toda la vida había estado enamorada de un señor llamado Carlos, pero este estaba comprometido y tenía a su familia. Dicen que el amor es ciego, pero la obsesión no tiene límites. Tanta fue la insistencia de mi tía, los halagos que le hacía, la forma como coqueteaba con él, que empezó a ganarlo, y poco a poco fue entrando en su corazón, hasta que por fin se le dio. Como él era casado, empezaron a tener una relación clandestina. Se veían a escondidas pensando que nadie se enteraría. Pero en esta vida no hay nada oculto. Además ya eran muy evidentes. La esposa empezó a sospechar del raro comportamiento de Carlos. Las salidas ahora no acostumbradas, su falta de cariño y en últimas, su gran cambio para con ella. Por eso contrató un investigador privado que se encargó de entregarle las evidencias que necesitaba. Al confirmar que su esposo tenía de amante a mi tía, esto me llenó de una gran tristeza. Se sumió en la depresión, empezó a bajar de peso, hasta el punto de perder más de 20 kilos y tener que entrar a tratamiento médico. Carlos la abandonó, le pidió el divorcio y se fue a vivir con mi tía. Al punto que llegaba el momento, le pidió matrimonio y se casaron. Yo me decía que no estaba bien lo que pasaba, por eso decidí no asistir a la boda. Además, al enterarme lo que había hecho mi tía, el asco no me permitía mirarla como antes. Se preguntarán cómo logró tener a Carlos para ella. Fue en una ocasión que debía ir a su casa que la escuché hablando de lo que hizo para que dejara a su esposa. Ella le hizo un trabajo de brujería, un amarre de 7 nudos. Dijo por teléfono mientras hablaba, de esta forma empezaría a salir con ella y también para que dejara a su esposa. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. La prima de mamá era capaz de tal bajeza. Y aunque no me gustó todo eso, debo decir que al momento le funcionó, porque el señor dejó a la esposa y se fue a vivir con ella. Se casó y pues así vivieron aparentemente bien, más o menos como medio año. Hasta que ella, la prima de mi madre, cayó muy enferma. Empezó a bajar muchísimo de peso. Las comisuras de sus labios, las axilas y la entrepierna se le puso como color verde, como si en la piel tuviera moho. No comía y ya ni hablaba. Le hacían estudios y para no encontrarle nada. Los doctores no sabían qué tenía y no la pudieron curar. Hasta que una amiga de ella le dijo al marido que la llevara con una señora que hacía limpias y curaba a la gente de esas cosas. Y pues ya el marido, al ver que ningún médico la podía curar, la llevó con esa señora. Le dijo lo que tenía y qué era lo que le habían hecho, un trabajo de brujería para que muriera poco a poco.
que quien le había hecho ese trabajo era la ex de Carlos, con el que se casó, y total que la señora la estuvo limpiando con hierbas y animales, dándole té, y pues sí logró salvarla. No murió, pero desde ese entonces quedó como con retraso mental. Ya no habla y pues ya ni siquiera volvió a caminar ni nada. Le tienen que ayudar a bañarla, a hacer sus necesidades, absolutamente a todo. Es aquí lo más aterrador e interesante de todo esto. Cuando la esposa del señor Carlos, actual esposo de mi tía, empezó a bajar de peso por la depresión en la que se había sumergido, los médicos que empezaron a tratarla no observaban mejoría. Creían que era una depresión muy fuerte, pero había algo detrás. El amarre que mi tía le había hecho a Carlos también caía sobre su exesposa, porque consistía en que la dejara y que ella no lo buscara más. Pero para que sucediera esto, el trabajo de brujería la haría enfermar hasta matarla. Uno de los médicos, que no solo creía en la ciencia, le recomendó que buscara una persona para que la ayudara, porque era demasiado raro cómo su salud se deterioraba después de todas las cosas que se le daba en el tratamiento. Ella fue donde una señora que trabajaba con seres de bajo astral. Al llegar le hicieron quitarse los zapatos y entrar descalza. La señora la vio y le dijo que volviera al otro día. Debía llevar ropa negra, algo que hubiera usado Carlos alguna vez, un mechón de cabello suyo, que ella se encargaba del resto de las cosas. El día pasó y ella volvió tal como le fue pedido. La señora le dijo que le habían hecho un trabajo de brujería fuerte y por eso se había separado de su ex esposo. Además, para que no volviera en ese proceso, ella debía morir. Por eso se sentía tan débil y tan deprimida. Era una forma de camuflar la brujería para que nadie sospechara nada. Luego sacó unos frascos, le dio varios bebedizos y empezó a vomitar tierra lodosa. La brujería había sido con tierra del panteón. Le habían puesto un espíritu que fuera absorbiendo su vitalidad, pero con el trabajo que haría este, ya la dejaría en paz. Pero se devolvería a quien hizo el trabajo primero y empezaría a tomar su vitalidad. Era la única forma de quitarle ese trabajo de encima, así que ella aceptó. Otra tarea que tenía después de salir era decirle a su esposo, aunque la señora que le quitó la brujería le dijo que él no volvería con ella. El daño había sido muy grande, pero para completar el ritual, ella debía decirle, y así lo hizo. Por eso conozco esa parte. Luego se fue de la ciudad, abandonando todo porque no podía vivir con toda la situación en el mismo lugar. Carlos no dijo nada al principio, porque de todas formas no le creyó a la esposa. Después empezó a pasar todo lo que mencioné al principio, y aún sabiendo del trabajo de brujería, este aún sigue con mi tía, así como está. Lo que me lleva a pensar que al parecer hay brujería que no se puede quitar completamente. Y en el caso de la tía, aunque no murió, pagó todas las consecuencias. Gracias por escuchar. Ojalá nunca les pase algo similar. Trovadores, aún tenemos varios relatos relacionados con la brujería. Agradecería que dejes tu pulgar arriba y un comentario sobre qué tal te ha parecido este primer relato. Además, en el comentario fijado y la descripción, estoy dejándote el link de mi canal, Trovit Scary Stories, donde estoy narrando series de terror y creepypastas. Estamos a punto de llegar a los primeros 1000 suscriptores, así que ve y apóyame por favor. Continuamos. Muy buenas noches. Les comento que esto me sucedió a mí hace algunos años. Tuve una novia muy posesiva, celosa, lo que hoy se llama tóxica. Claro, la terminé, pero ella no aceptaba que no fuésemos nada. Su insistencia en que volviéramos era tal que me acosaba. Se me aparecía en mi negocio, en mi casa, en el trayecto al trabajo, en todos lados. Traté por todos los medios ser muy caballeroso con ella, pero esto ya me estaba dañando. Decidí marcharme un tiempo a otro estado. Unos meses después que regresé, claro, apareció ella.
y muy tranquila me dijo: ya lo entendí y solo quiero invitarte a comer por una última vez, por los viejos tiempos. Yo, extrañado y desconcertado por su proceder, acepté y fuimos a comer a un restaurante pequeño en el centro histórico, México. Todo transcurrió normalmente. Mi error fue pararme a ir al baño. Regresé y la cena estaba servida, y ella muy sonriente, pues nos despedimos y ella solo me dijo con su macabra sonrisa: solo recuerda, si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Al escuchar eso, entendí que ella estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por tenerme de vuelta con ella. Lo único que hice en el momento fue alejarme de allí, y fue donde empezó todo mi calvario. Náusea, vómito y unos deseos de ir al baño. Esto se repetía constantemente y me mantenía mareado. Así que una vez llegué a casa con mi madre y le comenté, a lo que ella me llevó con mi madrina. Yo ya estaba muy mal, y mi madrina, al verme, le dijo a mi mamá: rápido, a este ya lo inyerbaron, vamos a curarlo. Ella me dio unos bebedizos que toda la noche no pude dormir. Recuerdo que fue al otro día que me paré y vomité, pero era un vómito verde, muy desagradable. Después ya mi cuerpo aceptó agua y dormí como 24 horas. A medida que pasaban los días me iba sintiendo muchísimo mejor. Bueno, realmente esa es mi historia. Tengan mucho cuidado con lo que reciben de parte de sus amigos, novias o de sus ex. Hola, trovadores. Mi hermana tiene un conocido que yo sigo que es brujo. Él dice que es nahual. Yo no creo tanto en esas cosas, pero a veces lo he consultado. Y de verdad consulta casos raros. Y él, antes de saber lo que les pasa, él se los dice. Y cosas que sus clientes aseguran nadie sabe, él se los dice. En alguna ocasión, cuando mi hermana se acababa de casar, él le dijo que había una bruja que se quería llevar a mi sobrino. En ese entonces, mi hermana vivía con nosotros y su esposo estaba en Estados Unidos. Ella y el bebé dormían en un cuarto junto al mío, pero hubo unos días en los que ella se sintió muy mal y se levantaba en las madrugadas e iba a la cocina. La casa era chica, casi que un departamento, y se oía todo lo que pasaba en las habitaciones. Ella estaba con mi mamá y ambas aseguran que una de esas noches que mi hermana se sentía mal, escucharon claramente cómo yo estaba con mi sobrino y ambos nos reíamos a carcajadas, como que yo estaba jugando con él. Ella fue a la habitación a checar, ya que creía que el bebé tenía hambre, y su sorpresa fue que el bebé estaba dormido y yo estaba en mi habitación dormida. Después el brujo Nahual le dijo que una bruja se había tratado de llevar a mi sobrino porque tiene un don, que debía cuidarlo mucho. Lo peor es que así le pasa con cada uno de sus hijos. Tiene 3, y con el segundo ha sido algo peor. Creo que las brujas los persiguen por sus dones. Hola, trovadores. Resulta que una amiga mía, su abuela era bruja, y cuando ella era adolescente le quiso enseñar y pasarle su poder cuando muriera, y como ésta se negó, la abuela le hizo un trabajo con muertos. Vivió un verdadero calvario, viendo cosas con dolores y enfermedades extrañas, noches enteras sin dormir, viendo cosas que rodeaban su cama, manos que la sujetaban. Cuando fue madre por primera vez, un día su hija más pequeña lloraba en la noche de una manera muy extraña. La levantó de la cuna y la niña era un verdadero monstruo pequeño. Estaba encorvada hacia atrás, a la vez dura y fría, los ojos enrojecidos, y no lloraba, más bien gruñía. Ella se desmayó y cuando volvió en sí, estaba caída con la niña en los brazos. Así vivió hasta los 35 años, que consiguió que 2 personas le sacaran el mal. Si les contara todo lo que vivió, yo creo que sería un libro. Siguiente historia. Ale Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas.
Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño. En Colombia, es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niño, escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos. Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros dos amigos y yo. Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño. Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos, tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas. En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie
y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba: Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. Agradecería mucho que le dieras un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo, eso nos ayudaría a crecer. Mi padre, la bestia nahual híbrida. Esos gritos aún resuenan en mi cabeza. Esta pesadilla no ha desaparecido. Dicen que el mal se ataca de raíz, pero ¿cómo lo atacarías si este mal es tu propio padre, aquel ser que te dio la vida? Esa fría y oscura noche del año de 1970, en un pobre rancho de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, mi abuelo se llevó a mi padre de escasos 7 años de edad a lo más profundo y oscuro del bosque, y este le dijo allí: Hijo, ya estoy viejo y cansado, pero tú eres joven y fuerte y veo que serás un buen sucesor. Este regalo que te entrego será lo mejor que podrás conseguir de la vida. Solo cuídalo y úsalo a favor de la naturaleza, del ser humano. Por eso no dañes ni robes, y mucho menos mates, ya que esto, en vez de ser tu don, acabará como tu maldición. Después mi padre me confesó que esa noche perdió de vista al abuelo y que en su lugar vio a su espalda a un enorme perro como color atigrado, con rayas, el cual lo tomó por los hombros y de pronto mi padre se desmayó. Solo recuerda que despertó en su humilde casa de adobe o tabiques de lodo, que por cierto era muy pobre, pero eso sería solo el principio de esto, que dice así: días después, el abuelo murió, y era raro, pues siempre fue fuerte, grande, además de que era un valiente brujo curandero, muy saludable, pero al pasarle el don a mi padre, creímos que éste quedó sin protección, o se dejó morir, porque como él dijo, mi tiempo de vida llegó a su fin. Mi padre, al cumplir 30 años, conoció a mi madre y se casó con ella. Mi madre poco a poco comenzó a ver a esa bestia con quien realmente se había casado, pues cierta noche, justo al mes de casado, mi padre sufrió un fuerte dolor en el pecho y al momento de querer llevarlo al doctor, este se revolcó 7 veces, 3 a la izquierda y 4 a la derecha, para comenzar a transformar su cuerpo en un aterrador ser semi-híbrido. Era como si el corazón se le saliera y los músculos le cambiaran y aumentaran en volumen. Mi madre no entendía qué enfermedad rara era esta que deforma en su totalidad a mi padre. Como pudo, salió a buscar ayuda a eso de las 23 horas y regresó con sus primos para auxiliarlo, pero este ya no estaba. Mi padre había desaparecido y en el piso solo había rastros de arañazos. En el cemento era como si fueran garras muy filosas las que dejaron marcas que no fueron hechas por manos humanas, sino por un extraño animal. Él jamás regresó en su primer mes de matrimonio. Mi madre quedó embarazada y nací yo. Cuenta mi madre que a los 7 meses de gestación yo le lloraba en el estómago, y esto era un buen presagio, pues cuando nací, ese día regresó mi padre, como si él solo se hubiera ido por un día, pero fueron 8 meses. Ella lo perdonó, pero lo que a mi madre le contó al día de hoy, ni ella lo asimila. Era tanto su amor que le perdonó todo,
y una noche él pidió que en ciertas fechas del calendario pagano lo amarraran de una fuerte silla hecha de un árbol llamado eucalipto, que era tan duro como una roca, pues afirmaba que el día que se marchó, en 2 horas había recorrido casi 90 kilómetros en 4 patas y había devorado con voraz apetito a cuanto ser se le cruzó en el camino, pero que solo fueron animales de granja y perros. Gracias a Dios, ningún ser humano, de lo contrario, estaría arrepentido. El escuchar esas palabras de sus labios era algo impresionante y poco a poco notó que ya no era un humano del todo, que su don de ser híbrido había salido a relucir, ya que cuando éste se perdió por 30 días, se alimentaba en los bosques de animales y para sobrevivir robaba cosas como herramientas y animales de granja, que en las mañanas intercambiaba por dinero u otras cosas sin saber a qué se debía este mal. Mi pobre padre así vivió mucho tiempo, hasta que supo convivir con esta bestia que habitaba dentro de sí, pues falló en la promesa de jamás separarse de mi madre y confesó que para defenderse llegó a lastimar a gente de muerte que intentaron matarlos, pues lo confundían con un león de las montañas o un jaguar, animales extintos en la sierra de Guanajuato. Eso sí, nunca dañó a un ser humano por diversión, sino por sobrevivir. Papá ya no era una persona estable, pues siempre desaparecía de casa y mi madre ya perdía la fe en él, pues esto era muy difícil de entender o controlar. Y que creo yo medio recuerdo que para ese tiempo tendría como 5 años de edad y no comprendía por qué los 4 hermanos de mi padre lo estaban amarrando en una noche sin luna, pues solo decían y afirmaban que él era peligroso para todos y que el demonio que lo habitaba por dentro podía matarnos. Mi madre, nerviosa, presenciaba esto. Se metió a la cocina para hacer café, pero cuando volteó, vio cómo salía volando por la pared mi tío. Enseguida, el otro hermano menor, hasta que al final, uno a uno, fueron aventados como si pesaran nada. Al asomarse por este incidente, vio como un animal semihumano, con la mitad de rasgos humanos, estaba en la sala ronroneando y bramando a sus pies, solo que este no la atacaba. Inmóvil de la impresión, mi madre solo recuerda cómo esta bestia híbrida saltó por la ventana abierta para perderse en las calles del humilde pueblo de Guanajuato. Señor Chemo San Juan, le cuento a detalle tal como pasó todo, pero con miedo mi madre se contradecía en decir qué clase de bestia era, porque jamás en su vida había visto a tal aberración en 2 pies. Era como un perro negro de ojos rojos que arrojaba espuma por su afilada mandíbula. También se asimilaba a un ser mitad tigre y parecido a un lobo. Era algo que al día de hoy se cuestiona y pregunta si ese nahual, el diabólico, era real. De allí al día de hoy, ya nunca regresó a vivir con ese ser. Mi padre una vez más se perdió por años y me buscó después de 20 más para decirme que estaba cansado de vivir como bestia, que ese supuesto don para muchos era una maldición que le pasó el abuelo en contra de su voluntad. El viejo era un ser pactado del diablo, un supuesto brujo chamán. Esa noche lo engañó para que lo aceptara y ahora papá, a sus más de 55 años de edad, ya no quiere vivir con ese poder. Así que era tiempo de darme un regalo, posiblemente lo mejor que recibiría en mi vida, porque yo era joven y fuerte. Chemo San Juan, la verdad yo le tenía mucho miedo, pues mi madre me platicó de estos acontecimientos con lujo de detalle y rechazó ese supuesto don, porque a veces, en sueños, siento su dolor y sufrimiento al momento de convertirse en un inhumano, un ser nahual híbrido, y esto noche a noche resuena en mis oídos y mi cabeza como salido del infierno. La verdad, el perdón de Dios no creo que lo tenga, porque después de años falló a su promesa y efectivamente dañó mucho a la gente, robó a quien menos tenía y de eso vive al día de hoy. Pero no sé qué don o qué clase de regalo me hizo sin que me diera cuenta, pues ahora ya veo cosas que nadie puede mirar, presiento cosas inexplicables para mí, como un día venía sentado viendo por la ventana del metro a un motociclista que pasaba por la calzada de Tlalpan en Ciudad de México, y algo me dijo que rezara por esa pobre alma.
Al momento de llegar a la estación Chabacano, quedé paralizado al mirar a ese motociclista destrozado y mirándome como diciéndome que yo sabía su destino. Esto es difícil de explicar y de entender. Por temor de mi padre, nunca más quise saber. Sé que él está por allí en algún lugar esperando la hora de su juicio final, y solo resta esperar a ver quién reclama por su alma, ya que él es un ser impuro y nació condenado de por vida. Y ahora necesito una explicación para esto que están haciendo en mí. Gracias por escucharme y por su amplia madurez en estos temas a tratar en el insólito mundo paranormal, y espero una pronta ayuda. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del oficial Joan Manuel Martínez. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La bruja de la montaña y el nahual. Los españoles decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. En la región de las montañas, y la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Pero está comprobado que ayudan a sanar a los humanos y sanan sus males convertidos en tigres y en otras bestias que están en guerra con alguna bruja. Amigo Chemo San Juan, mi pequeña hermana María tenía como 4 años cuando un día fue al baño, pues no aguantaba un dolor y arrojó como un pedazo de carne en descomposición de un fétido olor y un color muy extraño, y con una abundante hemorragia, pues allí había mucha sangre tirada como nunca antes, miró la cual no paraba y corría el riesgo de morir desangrada. Mi pobre mamá, impresionada de esto, la llevó al doctor y dijeron en el hospital que mi hermanita había expulsado un pedazo de su intestino y la retiraron del lugar, indicándole reposo y medicamentos coagulantes. Pero mi hermana seguía muy mal y sangraba mucho, tanto que hasta le ponían pañales para absorber la sangre. Entonces mi mamá, desesperada de esta situación, la llevó con todos los doctores y nadie encontraba su mal. Ella sangraba mucho y estaba en peligro de fallecer porque tampoco comía y se debilitaba cada segundo. Como pudo, mamá la llevó a varios lugares y nunca le encontraron nada, hasta que una señora escuchó de este caso y se compadeció del sufrimiento de mi pobre hermana, de su apuro y el penal de mi madre por tratar de salvar a su hija menor. Esto conmovió a esta extraña mujer, quien le dijo: mira, llévala con una señora que se llama Dolores, que es la mejor curandera de la zona, pues al parecer lo de tu hija no es de Dios, eso es algo que era para matarte a ti. Mi madre, desesperada, fue e imploró ayuda a esta extraña mujer, quien efectivamente, cuando entró, le dijo: tu hija está muy mal, te la están enterrando en vida, ella es inocente de la maldad de los humanos, yo puedo ayudarte, pero no es nada barato, te cobraré unos 5,000 pesos, algo así como unos $450. Mi madre aceptó con tal de salvar a mi hermanita y dijo que vería cómo juntaría el dinero. Al otro día la llevó de nuevo a curar y esta señora ordenó salir a mi madre, pero mamá no quería dejarla sola. Le hicieron limpias y rezos y la bañaron con hierbas y todo eso. Entonces la señora le preguntó a mi mamá si tenía perros en casa y mi mamá respondió que sí habían, y muchos. Para entonces la señora le dijo: mira, amiga, tienes que amarrarlos y muy bien, para que no se suelten porque sería fatal. Ahora,
Si los visita una cosa extraña o escuchan ruidos desconocidos que llegarán a presenciar, por nada del mundo interfieran, ya que esto le costará la vida a esa pobre niña. No entendimos a qué se refería, pero por la salud de mi hermana haríamos cualquier cosa. La curandera o chamán nos dijo que a mi hermanita la visitaría en la noche y no serían cualquier visita, ya que esta sería una de las más raras que le harían. Nos extrañamos de esto, pues, ¿quién la visitaría? ¿Por qué? Y más extraño en la noche. Llegó la noche y los perros ladraban bien feo, al mismo tiempo que se retorcían de dolor y miedo, hasta aullaban aterrorizados. Pareciera que rompían sus cadenas de la furia. Nosotros estábamos acostados y mi mamá dejó la puerta abierta, como se lo ordenó la bruja blanca curandera. Con curiosidad, mi mamá se paró para ver al invitado y, para asombro de estas, vieron entrar a un enorme perro con rayas parecidas a un tigre, pero un poco más pequeño, algo como un felino, solo que de un extraño color. Dice mi madre que este felino la empezó a lamer en la altura de las costillas y se aló de nuevo sin incomodarse de la presencia de la gente y se marchó a la montaña. Mi mamá, asustada, no hizo nada, estaba en shock, pues no reaccionaban sus sentidos. Los perros continuaban aullando muy feamente, para después de un rato calmarse. Después de esto, mi madre, muy asustada, cerró y atoró bien la puerta. Entonces al otro día volvieron a llevar a curar a mi hermanita, así como le ordenó esta señora, y le dijo la curandera a mi madre que no temiera y tampoco se asustara, que eso que los visitó la noche anterior era su nahual. El animal que había ido en la noche a visitarla era un potente ser híbrido con la facultad de sanar y retirar el daño que le ocasionaron. Esa noche el nahual le dijo que la niña había sido lastimada, herida por la maldad de una desdichada bruja, y por eso ella sangraba abundantemente, pues esta persona que la embrujó esperaba su muerte en venganza, porque en mi familia traía problemas de décadas. A mi hermana la estuvieron curando por varios días hasta que por fin dejó de sangrar, y el día de hoy ella no recuerda nada, y ahora ya no le ha pasado eso, gracias a Dios. Mi mamá acudió por mucho tiempo a curar a mi hermana con la bruja nahual, y cada vez que me la curaban, le untaban así como un aceite con manteca de animal, y esto olía bien feo, hasta ganas de vomitar daban, y siempre la traía enrollada en una cobija, pues no podía enfriarse su herida, y de allá, donde ella la curaba hasta que llegara a la casa. Así pasó el tiempo, hasta que por fin la señora le dijo a mi mamá que ya estaba bien mi hermanita, y que lo que le había hecho era una maldición. La enfermedad era una auténtica brujería de la misma familia, y la culpable era mi otra tía, ya que ella quería que mi hermana se muriera porque odiaba tanto que viviéramos en paz y tranquilos, y todo porque mi abuela nos hubiera heredado el terreno y animales de granja en el estado de Guerrero. Pero a ella, absolutamente nada por su maldad. La envidia y maldad de mi terrible tía siempre crecía, y a menudo atacaba a mi mamá diciéndole de groserías y reclamándole cosas, pero mi mamá nunca le hacía caso, y por el contrario la ignoraba. El pueblo donde vivíamos se llamaba San José, y hasta allí llegó esta malvada bruja a tirar su veneno, y por eso trató de matar a mi hermana. En la casa hicieron que mi hermana guardara este secreto para que no fuéramos a buscar venganza, por eso ya ni nos cuenta nada, y si nos cuenta le pegan los mayores, pues ellos no quieren que difunda esta información. El estado de Guerrero es rico en avistamientos de nahuales, y resulta que mi hermano, el que me sigue de edad, antes nos decía y contaba que se sentía cansado al despertar, como si hubiera caminado por horas o kilómetros, pues le dolían las piernas, y que cuando mi mamá nos hacía desayunar, él nos decía que nos comiéramos todo, ya que él no quería carne, porque ya la había comido en la madrugada, y estaba satisfecho, pues se la había comido como si fuera un tigre. Todo esto antes de saber que mi tía era la bruja causante de esta desgracia.
La tía, al escuchar que a mi hermano lo convirtieron en tigre nahual para sanar a mi hermana, solo se le quedaba viendo con unos ojotes de odio y desprecio, y al otro día él también amanecía rasguñado y con moretones como si se los hicieran en una batalla con otro animal salvaje, o como dicen los viejos ancianos, los nahuales pelean salvajemente con las brujas por las noches y están en guerra. Después de que mi madre comprobara que mi tía era la causante de estas desgracias, la corrió de la casa y le dijeron que si tocaba a alguno de nosotros no encontraría lugar para esconderse, pues ella estuvo a punto de matar a mi hermanita y esta, ante tal acción, prometió vengarse, y sin duda sería una batalla poco vista entre la legión de nahuales y esa aberrante bruja de la montaña de Guerrero, pues ahora ya sabemos que por nuestras venas corre esta sangre de protector nahual, gracias a que la bruja buena desarrolló el don en mi hermano, quien ahora reclama la sangre de esa maldita bruja de la montaña. Relato, escrito y adaptación de Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Enereida Martínez. El militar y el gran nahual de Tamaulipas. Este ser llegó de noche, destrozó todo a su paso. Era un trago amargo ver esa escena de sangre, tristeza y desgracia, donde de verdad no darías crédito a que esa cosa atacó a esos pobres animales que eran el sustento de esos campesinos. En esa época, yo, el teniente Ortiz, servía a la milicia del batallón número 77 de infantería, donde nos encomendaron un trabajo de especialidad que era súper secreto y del cual no teníamos que llamar mucho la atención, pues esto se volvería una pandemia o un terror colectivo. Comenzamos nuestra investigación en un ejido de Tamaulipas, México, para ser preciso, San Carlos, una comunidad enclavada en lo alto y profundo de la sierra. Los habitantes de esa comunidad y otras cercanas ya estaban temerosos, por eso notificaron al gobierno del estado que una bestia desconocida estaba acabando con su patrimonio, así como animales, maíz y cosechas, pero ellos se referían a una clase de animal no antes conocida de casi 2 metros de estatura en posición humana, la cual era de rasgos extraños, eso sí, con un gran apetito de sangre y carne del ganado. Día tras día encontraban a sus animales muertos, desollados y con los cuellos desgarrados, sin rastro de sangre y con las vísceras regadas en varios metros de esos establos, y afirmaban que diferentes partes del cuerpo, arrancadas como con unas filosas garras, que por el semblante de los animales, estos sin duda murieron de shock al ser devorados aún con vida. Las autoridades locales no pudieron hacer nada, pues este evento que trataron de ocultar se les salió de control, así que pidieron de nuestro apoyo y mandaron un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de la investigación, y se nombró a mi compañía a tomar control, blindaje y operación especial en esta área ya mencionada. Se nos notificó este servicio a realizar, argumentando que teníamos un oso u otro animal parecido fuera de control y que éste estaba dañando el ganado. Nuestro objetivo era poder investigar a la perfección qué animal causaba esas muertes, pues estando en esa comunidad, a los 2 días de establecer un cerco de vigilancia y recorridos exhaustivos en la sierra, barrancas y montañas, logramos ubicar a una criatura parecida a un perro, pero de proporciones grotescas, como con una especie de mutación híbrida, el cual en ciertas áreas caminaba en 2 patas, con un hocico muy pronunciado y una potente mandíbula, y de complexión muy fuerte. Se notaba ausencia de grasa, pues teníamos aparatos de rastreo y calor corporal que nos mostraban a perfección lo que estábamos tratando. De eso que descubrimos fue como a las 1 de la madrugada, y de esto el cabo de guardia alertó a nuestro jefe al mando, el cual dudó de esto que descubrimos. De inmediato se dio la alarma y comenzamos a armarnos e implementamos el plan estratégico e hicimos en minutos un cerco de seguridad y rodeamos a esta cosa, la cual al ser descubierta permaneció quieta, como pensando cómo escapar de esa trampa. No creíamos ni por nuestra mente pasaba a qué clase de bestia enfrentaríamos, pues no era ningún oso, tigre o león de montaña,
y mucho menos ningún perro, pues este monstruo nos observó y en segundo trató de atacar a mis compañeros, que teníamos escasos 10 metros, y fue cuando abrimos fuego a la orden del mando, pues esta enorme fiera se abalanzó hacia ellos mostrando una brillante hilera de dientes, y cuando ya los tenía casi por encima de ellos, el fuego de nuestros fusiles arremetió contra esa cosa, a la cual logramos abatir después de vaciarle casi todas nuestras balas. Hubo compañeros que aún continuaban disparando con terror, el arma ya sin cartuchos, y era muy peligroso, pues el blanco estaba ya abatido. Casi a golpes logramos que soltaran las armas. El mando de nosotros no sabía cómo hacer el parte de novedades e informativo, pues nada de esto tenía sentido, y clarito pensamos en que los demás batallones de nosotros se burlarían. Después pasamos a dar parte de los hechos conforme pasaron a nuestros superiores, y en lapso de 15 minutos, vía aérea, llegó nuestro mando superior a bordo de un helicóptero y nos reunió a todos los que participamos en la misión especial, y después de leernos la cartilla, nos ordenó jamás decir fuera de la vida militar lo que realmente pasó y lo que enfrentamos y eliminamos esa noche, pues él solo dijo que no era uno, solo ya que tenían registros de al menos 60 casos con similitudes en diferentes puntos del país. Después de que él pidió ver el cadáver o lo que quedó de esa bestia que al día de hoy no logró describir, pues era como una mutación de hombre y perro con similitudes de lobo, pero en tamaño exagerado de más de 150 kilos. Minutos después, arribó una brigada especial de control y residuos patobiológicos para retirar y eliminar cualquier rastro de lo que habíamos cazado. De esa forma se eliminó todo rastro y registro de esa operación especial. Después de que se llevaron el cuerpo de la horrenda criatura, hago mención que se nos volvió a hacer juramento de lealtad y nos invitaron a no comentar con las personas del pueblo que lo que atacaba a sus animales era un hombre híbrido, un abominable nahual en su máxima presentación, pues según compañeros de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, este era exageradamente grande en comparación con los que algunos de ellos llegó a ver en otras épocas. Para tranquilizar a los pobladores se les notificó de la eliminación de una camada de coyotes con rabia, pero yo vi a la perfección a lo que eliminaron esa noche, y no era un coyote con rabia, era otra cosa que un nahual, un sorprendente ser o chamán de la alta montaña. Así es, mi comandante Chemo San Juan. Quiero que sepa que no estamos solos en este mundo. Allí afuera hay cosas y seres que no se dejan ver, pero allí están, y algunos acechando en espera de atacar. Lo que batimos era un ser terrible. No sé describirlo completamente, porque tuvo la facilidad de bloquear varias armas, pues la mitad de ellas nos dispararon. Pero era algo que nunca más veré, pero sea lo que sea, esas cosas se pueden eliminar. Son mortales hasta cierto punto como todos nosotros. A pesar de jurar lealtad, solo quiero corroborar que esto no es nada comparado con los cientos de cosas que se viven a diario en la vida militar, y con impresión y asombro, poco a poco fui familiarizándome, y después de años han vuelto y están allá afuera acechando. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del infante Ortiz. Mi esposo el Nahual. Las leyendas sobre nahuales en los ranchos de Milpa Alta, Ciudad de México, aún se conservan muy bien y siguen vivas a pesar de estar en tiempos modernos. En esta región, los nahuales son principalmente vistos como perros, burros, caballos y toros, pero algunos campesinos cuentan que estas bestias híbridas hicieron un pacto con el diablo en el cerro, en el mero día del calendario lunar pagano. Otros dicen que si alguien en la familia ya fue nahual, puede heredar estas habilidades de parte de ellos, así como el don de la metamorfosis híbrida y mutar su cuerpo humano en el de algún animal, o por qué no, una temible bestia. La verdad es difícil saber quién lo es. También se dice que algunas personas buscan quien les enseñe a ser nahual,
y otras se quieren deshacer del don, que lo consideran su maldición en vida. Hace ya más de 18 años, allá en un pueblo de Milpa Alta, en Ciudad de México, vivía una señora llamada Alejandra, quien se casó muy enamorada de don Antonio, de oficio campesino, y a quien medio pueblo le tenía miedo por su arrogancia, salvajismo, falta de educación y sobre todo una extrema prepotencia con la que actuaba. Pero a ella no le importaba eso, ya que el amor hacia él la cegaba, y mucho menos le importaba el motivo por el cual era mal visto y despreciado. Así pasaron unos 4 años más, de donde nacieron 2 hijos de este raro matrimonio, hasta que un día la esposa se puso a pensar el por qué su esposo siempre salía de noche a trabajar arduamente, y lo raro de este caso es que nunca tenía dinero. Honestamente, a ellos jamás les faltó ropa, comida, animales para criar, así como zapatos. Ella no sabía a qué se dedicaba su esposo, y por miedo a que se molestara, nunca le preguntó, solo agachaba la cabeza y lo despedía del trabajo. A pesar de que ella le inculcaba el amor por Dios y los santos, este siempre blasfemaba ofendiendo la religión y diciendo que nunca pisaría una iglesia. La ciega mujer creía que era por falta de tiempo, pero la verdad era otra. Un día, la esposa, muy intrigada, pensando que este despreciable ser tenía un amante, o peor, aún otra familia, por eso actuaba raro, así que tratando de investigar por su cuenta, cierta noche dejó dormidos a sus hijos para seguir a su esposo hacia donde él iba. Después de caminar por más de 1 hora, se internaron en unos extensos sembradíos, pero de lejos ella veía cómo su esposo cada vez se iba alejando más y más hacia las milpas o campos de maíz para perderse en lo más profundo. Casi cuando estaban por dar la 1 de la madrugada, vio que su esposo se desaparecía por completo entre la hierba. Ella esperó agachada, tratando de sorprender al marido con la amante, pues sabía de esa supuesta infidelidad. Después de un gran alboroto allí, entre ese matorral de hierbas, con temor, miró salir a un enorme perro negro de aspecto brillante con ojos rojos, y cuando el perro volteó a verla, con una mirada retadora, ella se quedó ahí en shock. El increíble animal se perdió entre unos árboles y después de unos 15 minutos volvió a salir para desaparecer de esa área. Perturbada, la mujer corrió despavorida hacia su casa sin saber qué pasó con su esposo y menos comprendida para dónde este animal había desaparecido. Al día siguiente por la mañana regresó el marido de su raro viaje y no venía con las manos vacías. Este traía gallinas, patos, guajolotes, conejos y maíz. Allí el marido le dijo con una voz de enfado jamás escuchada: «Mujer, ¿por qué demonios me seguiste? Espero que sea la última vez que me espías. Si sigues haciéndolo, la próxima vez la muerta vas a ser tú, y de eso no respondo. Como verás, estas gallinas y animales que traje no son fáciles de atrapar como ser humano». La mujer no entendía nada y a la vez estaba asustada de que el marido la golpeara, por eso permaneció en silencio. Ya jamás lo volvió a seguir, porque por fin entendió muy bien el mensaje o amenaza, pero ahora sí le tenía mucho miedo a su marido, tanto como el resto de los habitantes del pueblo de Milpa Alta, que ya sabían qué clase de bestia era. Sus hijos fueron creciendo y el padre empezó a llevárselos a medianoche hacia el cerro con rumbo desconocido. Muy indignada, la madre les preguntó a sus niños que a dónde los llevaba su papá en las noches, a lo que comentó uno de ellos: «¿Sabes, mamá? Mi papá nos lleva todas las noches al cementerio. Allí nos da muchos huesos podridos y malolientes para jugar y distraernos, hasta que él regresa con comida y juguetes». La madre casi se desmayó al oír de su pequeño hijo eso que su padre les hacía, pero no sabía qué hacer para ayudarlo. Después de 1 año, el marido ya jamás regresó a casa del trabajo, porque este repulsivo ser amaneció muerto en los campos de maíz por un balazo que le dio un campesino tratando de proteger a su granja, cuando un enorme perro parecido a un lobo se metió a devorar sus animales, y lo sorprendente de todo es que este caminaba en 2 patas, algo nunca visto. Ante eso,
Con miedo allí le dispararon en varias ocasiones, pero esta bestia no caía hasta que el campesino con temor orinó las balas en forma de cruz y le dejó ir 6 disparos más que dejaron a este demonio híbrido malherido. Los pocos vecinos que se enteraron de esta muerte y acudieron al velorio comentan que el señor que dio el disparo solo vio un perro negro correteando a sus animales y por eso le disparó, mas nunca vio que era una persona a lo que le había disparado, y que después de seguir por unos metros más, cuando se acercó a la bestia, este ya era un ser humano. El día de su velorio, cuando faltaba poco para llevarlo a la iglesia, para que el padre le diera la bendición, justo cuando estaban rezándole unas oraciones a ese miserable esposo, a medio rosario se le fue la luz. Las velas se apagaron, los perros comenzaron a aullar con desesperación, y de pronto se sintió como que algo entre la oscuridad pasó corriendo, tirando algunas cosas. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, porque curiosamente no había nada de viento para que pasaran estas cosas. Pero lo más impresionante sucedió casi a las 4 de la madrugada, que volvió a haber luz eléctrica. Allí fue que todos notaron que el cuerpo del esposo Nahual ya había desaparecido. Todos corrieron despavoridos. Otros se hincaron pidiendo perdón a Dios por esta miserable alma. Pero hay quienes dicen que el mismo demonio, esa oscura madrugada, salvó a uno de sus pactados hijos de pisar el camposanto cementerio, porque eso en la historia jamás había pasado. Otros dicen que si este demonio Nahual híbrido hubiera tocado la iglesia, hubiera sido fatal, porque hubiera sin duda ocurrido una desgracia mayor, ya que su amo Satanás, o el innombrable, al proteger a todos sus hijos pactados, arrasaba con cuanto ser mortal se le cruzaba en el camino. Señor Chemo San Juan, la verdad nunca se supo, y menos ahora que sus hijos ya heredaron el don, porque estos son mis vecinos y les tengo un inmenso pavor. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, basado en experiencias reales de Marina Reyes. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. La bestia de Gévaudan, el Nahual de Europa. Ninguno de los cazadores consiguió destruir a la bestia, una criatura salida de las entrañas del mismo infierno. Se cuenta que un capitán de caballería del ejército francés lo tuvo ante sí a escasos 10 metros a esta bestia, y de ella dijo que era casi tan grande como su caballo, pero más ágil y veloz como ningún animal que hubiese visto en esa época, y que los disparos parecían rebotar en su lomo, porque lo que se empezó a rumorar, que la criatura estaría protegida por algún tipo de armadura y equipada con filosas garras y mandíbulas potencialmente trituradoras, pues era terriblemente impresionante. Su complexión muscular parecía la del humano, con cuerpo de bestia, algo jamás imaginado en esa época. La gente cuenta que la enigmática bestia azotó la región de Gévaudan, en el actual pueblo francés de Lozère, en los años de 1764 y 1767, sin pensar que era una época dura y en crisis de la famosa Guerra de los 7 años, que tanta miseria, muertos y hambre había dejado la región, donde los asesinatos de la terrible bestia híbrida comenzaron a tomar efecto en 1764, cuando en los alrededores de Aveyron empezaron a desaparecer niños que regresaban del colegio y cruzaban por los pastizales, y de ellos no se supo nada. Este horrible ser tenía suculento apetito por la carne fresca y dulce, y también de vez en cuando destrozaba mujeres y pastores, todos vulnerables e indefensos. Estos cuerpos eran encontrados días después por el abundante aroma fétido de los mismos, que estaban en descomposición y horriblemente destripados y mutilados, con signos de violencia extrema y marcas de filosas garras y dientes en sus cadáveres. La forma y saña en el atacar de la terrible bestia era tal que muchos cadáveres aparecían decapitados y desmembrados, sin una gota de sangre. Al llegar el invierno,
los crímenes comenzaron a sucederse más seguido, de 1 a 2 víctimas diarias, hasta que según los historiadores de la época, sumaban los cadáveres ya más de 100 a manos de la bestia francesa. Pocos sobrevivientes de estos ataques la describieron como una bestia gigantesca de pelo rojizo y ojos como fuego, con un tamaño mucho mayor que el de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros o lomo y una cresta de pelos largos sobre la cabeza. Su cola era muy larga y musculosa, y sus mandíbulas perfectamente bien desarrolladas y llenas de dientes afilados. La gente pensó que todo era exageraciones e inventos de aquellos supervivientes que tan cerca habían visto la muerte a manos de un lobo, pero días después no tardaron en llegar a decenas de cazadores para intentar cobrarse tan magnífica pieza y sobre todo la jugosa recompensa que el rey de esa época ofrecía. Se produjo una cacería indiscriminada de lobos de diferentes tamaños en los alrededores de los bosques de Aveyron, pero sin éxito, pues no se localizó a la famosa bestia del infierno, y ésta siguió sembrando el terror entre los campesinos de los pueblos situados en el centro de Francia. El rumor pronto se hizo presente y las gentes del lugar propagaron a los 4 vientos que aquella bestia no era mortal, sino que se trataba del mismo demonio o de un enviado de él, con un hambre feroz que con nada la calmaba. Este evento se hizo viral y llamó la atención del propio rey Luis XV, quien mandó a varias expediciones de los mejores caballeros de combate y cazadores, así como arqueros, para dar caza al extraño animal. La noticia llegó a muchos países extranjeros que se reían y murmuraban de cómo un tan potente ejército no podía matar a un solo lobo gigante, pero la verdad era otra. El nerviosismo se apoderó más de la población y estallaron entre sí. Se acusaba públicamente a muchos campesinos de ser hombres lobos, que se convertían por las noches en esa criatura, parecida a un nahual, que venían como en México de épocas prehispánicas, mientras culparon también a los pobres gitanos, a los que acusaron de criar alguna bestia salvaje en su circo que había escapado al monte o de haber invocado al demonio como venganza por alguna afrenta pasada. Los linchamientos empezaron a ser habituales y la situación cada vez se hacía más insostenible, pues el pánico provocado se salía de control. En la continua búsqueda de culpables se llegó a señalar a un noble terrateniente de la región, del que se decía que había participado en varios safaris por África y que habría traído criaturas que al cruzarlas entre sí habían dado lugar a la mutación de una salvaje criatura. Pero no hubo pruebas de esto. Para apoyar tales acusaciones, a finales de 1767, después de tanta matanza y cuando todo parecía perdido, un campesino en su dolor de haber visto cómo este nahual francés, caminando en 2 patas y de aspecto espeluznante, devoraba a sus hijos y esposa, y lo siguió durante meses hasta lograr la forma de abatir a la apresurada bestia de Gévaudan. Al parecer, era un cruce entre un lobo, un león y un humano, pues aseguró que caminaba erguido en 2 patas y era de un tamaño descomunal. Esta bestia, abatida, fue obsequiada al rey francés como trofeo, aunque dada la distancia del traslado y por no saber curar la piel y huesos, llegó en un avanzado estado de descomposición. Solo el esqueleto fue conservado en el Museo Nacional francés, hasta que en extraño incendio se destruyeron estos extraños restos. Sin embargo, sí se conservó la documentación y estudios de la criatura. En ellos se describe la posibilidad de que la criatura fuese una rara subespecie de lobo albino, que ante la carestía de alimentos y ganado, tras la guerra de los 7 años que sumió al hambre del país, y al probar el primer humano, su gusto por la sangre y carne floreció, pero al final se ensañó con cientos de campesinos, por ser esta su única fuente de alimento. Sin embargo, muchos especialistas afirman que ninguna especie de lobo caza en solitario, y mucho menos es capaz de partir a sus víctimas por la mitad con tal precisión como ocurrió con las víctimas de aquella bestia, por lo que quizás se tratase en efecto de un raro cruce entre un lobo y alguna exótica criatura humanoide traída del continente africano. Ante la pérdida de los restos óseos de aquel animal para su amplio estudio,
La respuesta a la incógnita de su verdadera procedencia quedó en el olvido y me temo que quedará oculta bajo las sombras. ¿Será acaso este el inicio del nahualismo europeo? Relato e investigación escrita y adaptada por Chemo San Juan, de eventos reales de Gévaudan, Francia, a petición de muchos lectores. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El guerrillero invisible. Corría el año 2009 y un grupo de infantes de marina de la Armada Nacional y un pelotón de soldados del ejército estaban desde hacía varios meses tras la pista de Efraín González Ruiz, alias Pateñame, un hombre que lograba huir de los diferentes cercos de las autoridades. Pateñame era cabecilla de los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las FARC. Su área de influencia era los montes de María y La Mojana, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Según lo narra el hoy marinero Cárdenas, González Ruiz estuvo muchas veces a punto de ser capturado por tropas militares, pero extrañamente se escapaba del lugar donde se sabía con seguridad que estaba escondido. En las distintas operaciones que las autoridades llevaron a cabo sobre Pateñame, sus hombres eran capturados o dados de baja, pero él nunca aparecía. El mito que empezó a correr dentro de la fila era que el guerrillero tenía un pacto con el diablo y que estaba rezado por brujos, y que por tal razón se escabullía con tanta facilidad. Recuerda el militar. Gracias a informantes y al trabajo de inteligencia de varios meses, sabíamos que Pateñame estaba en las montañas de los Montes de María. Las fuerzas militares desplegaron un operativo grande para capturarlo. Después de algunos combates contra hombres del Frente 35, alias Pateñame logró escaparse por una de las montañas de los Montes de María. Después de una ladera de otra de las montañas del sector, la cuadrilla de Cárdenas le seguía los pasos a González, quien luego de la incursión a su campamento huyó en solitario. Según el uniformado, ellos lo veían a escasos 100 metros de distancia. Pateñame estaba a pocos minutos de ser capturado. Los infantes de marina apostados desde la montaña vecina tenían visión de sus movimientos e iban informándolos a los hombres que estaban en esa montaña. Los militares poco a poco le fueron cerrando el cerco. El guerrillero, que vestía verde oliva y tenía un morral terciado a sus espaldas, no tenía escapatoria. Por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda de la montaña, había militares que paso a paso rodeaban a su objetivo. Cárdenas lo veía moverse con sigilo. Sin saberlo, el insurgente iba directo hacia uno de los grupos de la fuerza pública que caminaba hacia él. Cuenta Cárdenas que la alegría en la escuadra no se hizo esperar. Todos desde la montaña vecina se miraban con alegría. Sabían que el trabajo de meses iba a culminar en segundos. Hubo un momento en el que el hombre se quedó completamente encerrado en un cuadrado de militares. Tenía hombres al lado y lado. Teníamos visión sobre él y estaba encerrado. El objetivo era nuestro. Cuando las tropas lo tenían acorralado a unos 100 metros, lo perdimos de vista. Pensamos que se había sentado a esperar la captura, ya que no tenía por dónde escabullirse. Era mi primer pez gordo. Quería ver el momento en que se entregara o en que lo capturaran los compañeros. Quería verle la cara. Quería estar ahí. Varios pedimos autorización al jefe de la escuadra para bajar y pasar a la otra montaña. Las distancias no eran grandes. Son montañas pegadas una a la otra y no son tan altas. Así que salí corriendo para alcanzar al grupo de la base, relata el marinero. Cárdenas pensó que cuando se encontrara con sus compañeros, Pateñame ya estaría capturado, pero no fue así. El guerrillero no apareció.
Las cuadrillas avanzaron hasta encontrarse donde lo habían visto por última vez. El segundo anillo de seguridad, que estaba a una distancia prudente de la primera línea, se activó y también se cerró. Tampoco lo vieron. Lo único que los militares hallaron junto a una piedra fue la maleta que el hombre tenía terciada mientras corría huyéndole al cerco. Dentro de ella había 2 granadas, una navaja y las cáscaras recién peladas de una naranja, alias Pateñame. Murió 3 años después en un bombardeo que se hizo a su nuevo campamento en el municipio del Bagre, Antioquia. Al parecer su pacto con el diablo había terminado. La bruja que puso de rodillas a un pelotón. Cuando el infante de Marina, Johnny Cárdenas, vio que una sombra se acercaba a él, no sintió miedo hasta que se percató de que ésta no tenía pies. Aunque tenía el fusil terciado al hombro y listo para ser usado, no intentó levantarlo contra lo que sus ojos estaban observando con recelo. Tenía el tamaño de una persona. No venía ni tan rápido ni tan lento, pero venía directo hacia mí y lo hacía sin apoyarse en tierra. Venía volando, contó Cárdenas. Eran más o menos la 1 de la madrugada, y aunque esa noche no tenía que prestar guardia, estaba acompañando a Rodríguez, otro soldado, uno de sus buenos amigos que desde días atrás estaba siendo acosado por una presencia maligna, al parecer, una bruja. Los militares se encontraban en ese momento en las montañas del Carmen de Bolívar, por los lados del Salado, en un municipio llamado Chalán, en Sucre. La madrugada en la que Cárdenas vio el ente oscuro confirmaron que lo que atormentaba a su amigo era una bruja. Cuenta el soldado que la presencia de aquel ente la empezaron a sentir desde que bajaron al pueblo y su amigo, un picaflor empedernido, mujeriego, entabló relación con una muchacha a quien enamoró y luego dejó. Días después de haber regresado a la espesura de las montañas para seguir con el patrullaje, las noches del infante enamoradizo empezaron a ser extrañas. Rodríguez empezó a sentir golpes mientras dormía en la hamaca. Se levantaba exaltado, creyendo que nosotros, sus compañeros, le estábamos jugando una broma, pero no era así. Los golpes, según él, eran cada vez más fuertes, relató Cárdenas. El pánico invadió a aquel militar picaflor cuando una de aquellas noches lo golpearon muy fuerte. Intentó levantarse de su hamaca, pero no pudo. Según se lo narró luego a sus camaradas, una fuerza lo mantuvo oprimido sin poderse levantar de donde estaba. Quiso gritar, sintió que lo hizo, pero al parecer ninguno de sus compañeros de escuadra, ni siquiera los que dormían junto a él, lograron escucharlo. Cárdenas relató que los demás solo se percataron de que algo ocurría cuando escucharon un fuerte golpe seguido de un disparo. Una de las sogas que sostenía la hamaca de Rodríguez fue cortada y él cayó a tierra. En ese momento, como los militares dormían con el fusil listo para resonar en caso de una emboscada, su arma se disparó. La detonación nos despertó y todos nos levantamos con el fusil montado porque pensamos que se nos había metido la guerrilla. Lo único que escuchamos y que alcanzamos a ver fue el aletear de una sombra grande que se alejaba entre los árboles. Parecía un pájaro enorme, narró. Esa misma noche el soldado asustado pidió permiso a su comandante de escuadra para bajar de la montaña y buscar al sacerdote del pueblo. Se percató de que necesitaba la ayuda de Dios. Cárdenas lo acompañó. El cura lo bendijo y le dijo que enfrentara a aquel ente maligno que lo estaba persiguiendo. También que le gritara en voz alta que él estaba con Dios y con Jesús, y que si lo volvía a ver, rezara con toda su fe para alejarlo. Un par de noches después, Rodríguez tenía que prestar guardia y le pidió a Cárdenas que lo acompañara. Tenía miedo de quedarse solo. Sobre la 1 de la madrugada los uniformados empezaron a sentir que les tiraban, según Cárdenas,
pepitas o piedras pequeñas. Creyeron que se trataba de una broma de otros soldados, pero no entendían de dónde les llegaban. Rodríguez empezó a asustarse. Miré hacia la espesura de la noche y no vi nada raro. Comencé a escuchar un ruido que provenía de un sector. Alisté mi fusil y apunté hacia aquel ruido. Una sombra sin pies se iba acercando poco a poco a mí. No sé en qué momento la tuve frente a mi rostro y la pude ver. Tenía el rostro de una viejita fea y muy arrugada. Cuando su rostro se estrelló con el mío, emitió un chillido que aún no sé cómo describir, pero que no he podido olvidar. Fue un sonido entre el llanto y una carcajada burlona. Quedé inmóvil. La bruja se trepó al árbol y yo caí de espalda, contó Cárdenas, quien llevaba más de 7 años en la Armada Nacional. Rodríguez no la vio. La sintió, pero no la vio. Cuando intentó alzar a su amigo, lo único que éste le dijo fue: «Está en el árbol». Esta frase la repitió un par de veces antes de que le entendiera a qué se refería. El soldado empezó a rezar tal como se lo dijo el cura del pueblo. Tomó fuerzas e invocando a Dios increpó a la bruja. Según Cárdenas, todos los militares de la cuadrilla y su comandante se levantaron y de rodillas se unieron a los rezos de Rodríguez, mientras que él se hallaba tendido en el suelo. El militar que pactó con el diablo. Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y físico, tratando de alterarlo, provocarle daños psicológicos reales e inimaginables. Esta energía negativa pudo ser enviada por un espíritu, una entidad en una forma de pensamiento o energía negativa, como cuando alguien en forma física o humana desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de usar magia negra, brujería o hechizos. Aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo e irreparablemente mortal. Esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chimo San Juan, esta es mi real y lamentable historia, una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás, a pesar de que ya pasaron más de 40 años. Ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche. Es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias. Y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron. De eso tendría apenas 5 años de edad, en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí nos fuimos donde mi abuela paterna vivía. Eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre. Era triste ver cómo nadie nos quería. Todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos. Solo mi abuelita linda daba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos. Todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí. Existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia, y esto que me pasó a mí eran las dos. La verdad no tenía la confianza de contarlo, y menos sabía qué demonios me pasaba, pues era ilógico, eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente mi pequeño cuerpo. Me daba asco, miedo y pena, dándome a la vez una sensación de suciedad, pues mi cuerpo era sagrado, solo que era imposible luchar con eso que no conocía. Hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo, por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa. Eso comenzó cuando tenía como 6 años
pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo. Cada que pasaba el tiempo, varios factores lo alimentaron y aquí está otra vez con más fuerza, solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches. Me da mucho temor dormir en la oscuridad, pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído. No importa lo que hagas y a quien acudas, nunca te dejaré en paz. Vayas a donde vayas, yo seré tu sombra. Después de amenazarme, eso me soltaba. Tardaba en reaccionar un poco, ya que con tantos problemas que tenía, mi madre me lo guardaba y crecía con eso. A mis 15 años más o menos, tuve un evento crudo y real, ya que yo dormía con mi hermana, para ese entonces en un cuarto, pero solas en camas aparte, y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto. Sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama, pero al querer moverme, ya no pude, y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaban mis menudas piernas, empezando desde los pies hacia la cadera. Allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana, pero era inútil. Esa cosa ya estaba ahorcándome y robando mi aliento. No recuerdo cómo, pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era. Esta bestia era alta, de color negro rojizo, y emanaba de él una presencia muy fuerte, al grado que de verla perdía el juicio y todos los sentidos. Después me desmayé y no supe de mí. Mi vida continuó un poco normal, con eventos así horribles, un poco más aislados. No me quedé con la duda, así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba, solo que no sabía por qué a mí. Así pasó mi juventud, donde por fin me casé y tuve 2 hijos, pero allí mi esposo se comportaba muy raro, solo que no me decía nada. Una vez me comentó que algo lo motivaba a no estar en casa, al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre. Después de años, supe que lo motivó a hacerlo. Al año de que me dejó mi marido, tuve un novio con el que viví algunos meses y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo. Pero los maras salvatruchas, unos crueles pandilleros, me lo mataron a hachazos cuando lo asaltaron. Así extrañamente truncaron de nuevo mi sueño. Después, al año siguiente, un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí. Poco tiempo después, otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol. Y para colmo, en los meses siguientes, mis abuelos paternos de diabetes, los 2. Ahora fue un nieto de mi último esposo, al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo. Pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada. No sé por qué, pero siempre estaba lo malo a mi lado, y era como si el demonio no permitiera mi felicidad. Me volví a casar, y ahora era con un militar, que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua, a solo 48 kilómetros al oriente de Managua, en el poblado de Diriomo, famoso por sus cajetas y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua, además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos. Diriomo, que en idioma nahuatlaca significa extranjero, antes de la llegada de los españoles, ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas, la misma a la que pertenecían Diarajén, Nicarao y Diriá, que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar, los cuales practicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades, cosas de las que me enteré después. Señor Chemo San Juan, hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad, pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla, lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas. Allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió. Después del fallecimiento de mi esposo militar, en marzo del año 2012, día y noche le lloré desconsolada, pero después de su 3er año de fallecido, justamente en la fecha, día y mes exacto de su muerte, empecé a sentir al mismo diablo. Justo al apagar la luz para dormir, algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama. Era un extraño y enorme peso que sumía esa parte, y pasó cada fin de semana, en especial días viernes, a altas horas de la madrugada.
Después de unos días empezó a sentarse y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío, justo a donde dormía mi esposo, allí en su lugar favorito. Al principio no me daba miedo, ya que si era mi esposo que estaba visitándome, no quería asustar a su espíritu. Solo que eso no era él. A la cuarta noche llegó de nuevo y me dio un beso. Allí me abrazó muy bonito para decirme al oído: perdóname, mi amor, la verdad no fui un hombre bueno para ti. Ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar, así que esta será mi despedida, pues esos seres están enfadados conmigo. Me asusté de sus palabras y el peso poco a poco desaparecía, y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado, una oscura, grotesca y negra sombra demoníaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance. Pareciera un sueño, pero lo recuerdo día con día. Allí miré cómo el diablo se lo llevó. En la quinta y consecutiva noche, igual, en viernes, hizo lo mismo el espíritu de mi marido, pero al minuto de estar acomodado a mi lado, sentí cómo me abrazaba y supuse que era para demostrarme su afecto, aún en la muerte, solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche, al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme, para que no pudiera moverme ni levantarme, y como era de espaldas, no podía voltear a verle el rostro. Allí empecé a forcejear con él, pero después no había nada allí, solo eran cobijas moviéndose y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta. Era extraño. Yo no lo miraba, solo sentía. Me faltaba poco para las 3 de la madrugada, y entonces vino él y me volteó colocándome para verle la cara. Al estar así, sentí que se subió sobre mí, llevando mis manos arriba de mi cabeza, y yo misma me comencé a ahorcar. Ya con miedo rezaba, pero él se enojaba por eso, y más me agarraba fuerte. En eso dije y mencioné el nombre de mi esposo. En ese momento, el ente infrahumano levantó la cara y era el rostro de mi esposo mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural. Le grité y dije que si no era mi esposo, por favor me dejara en paz, que mi esposo no me haría daño, que él estaba muerto descansando en paz. Eso era más bien el resurgimiento de un demonio que me acosaba desde niña. Al encararlo, esa cosa enfureció y me dijo algo que me dejó marcada de por vida. No te resistas, tú ya eres mía y nadie más. Solo recuerda que esta es tu línea de vida. Estás marcada para mí porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras, y es por eso que difícilmente serás de nadie más. No lo sabes, pero yo te marqué al nacer, además de que tu esposo te condenó al morir. Así será en tu existencia, con cualquier amor que recibas, ya sea de un padre, tío, hombre o lo que tratase de amor. Cuando éste llegue a tu vida, lo quitaré de tu camino para siempre. Esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad. Eso me dejaba pasmada, pero rezaba y le contestaba que no sería así, que yo merecía rehacer mi vida, pero ese demonio me agarraba más fuerte y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude, y a la vez con fuerza levanté mis rodillas y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando. Del aventón, esa cosa me soltó. Allí aproveché, encendí la luz, pero ya no había nada. Después de que pasó eso, ya no me siento tranquila, porque siento que alguien me espía, me vigila, y cuando tengo a alguien interesado en rehacer su vida conmigo, lo ahuyento una vez más. La relación con mi último esposo fue muy bella, muy feliz en todos los aspectos. Al fallecer tenía 45 años e íbamos a cumplir 10 años de convivir felices, pero sin hijos. Él era un lisiado de guerra en Nicaragua. Estaba parapléjico de la cintura hacia abajo. No sé por qué, pero no he podido rehacer mi vida con nadie más. Cuando siento amor, ellos se alejan sin más y más, o mueren. Y esa no es vida para mí. Mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme. Decía que aún
Era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara como él me amó en vida, pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad. Años después que falleció mi esposo, regalé sus cosas, ropa y libros. De allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar, y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando. Y sigue. Pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable, o el demonio, como ustedes llaman en México, y explica a detalle cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio. Explica a detalle cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla. También dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares, y como mi esposo era el coronel, también relata cómo lo visitaba un extraño hombre en un caballo negro, adornado de cosas raras, el cual tocaba la puerta 3 veces, y él abría para que este ser infernal entrara, o esa bestia, y se ponían a platicar de dinero, poder y almas. También estaba escrito que por equivocación, una hermana de él, que es cuñada mía, ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre, convulsiones, hasta que no resistió más y murió de la impresión. Ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo, y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros, mala salvatrucha, este entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo. No sé de qué forma, solo sé que allí estaba escrito. Así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero, lujos y sangre. Desde un principio sabía que era muy amante del dinero, y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo y a la tumba. En ese tiempo, dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero, que no había mujer que se le resistiera, que tuvo prácticamente todo a sus pies, y para terminar esto, estaba escrito y fechado en épocas de su juventud, decía: siempre te amaré, y aparecía mi nombre. Cosa increíble, pues éramos mundos opuestos, aún ni nos conocíamos, vivíamos a cientos de kilómetros. Es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe, y más cerca de lo que el humano cree. Ahora tiene sentido todo, y sé que mi esposo, el militar, estará atrapado sin misericordia en el infierno, porque en un pacto se cumple y no se rompe. Ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado mi destino, y allí era la culminación de estos eventos. Amigo Chemo San Juan, busco ayuda para esto que me aqueja, pues continúo durmiendo con la luz prendida. Espero que la ayuda llegue pronto, porque esta cosa que se quedó a mí no me ha permitido ser feliz, y más porque te contacté para solicitar ayuda. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Naomi Hernández, desde Nicaragua. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias, trovadores, amantes de cuentos de terror.